Visita el Tábero Solután en la carretera litoral, kilómetro 109, desvío a Santiago de María. Estamos a minutos de iniciar nuestro culto online. Quédate y escucha todo lo que Dios tiene para ti. Inicia tu semana de la mejor manera con nuestro programa Tiempo de Fe a través de Facebook Live todos los lunes a las 6 de la tarde. Y puedes enviarnos tus peticiones a nuestro WhatsApp 7092-1021. Puedes acompañarnos en todos nuestros cultos virtuales a las 6 de la tarde. Martes, hora de oración. Miércoles, estudio bíblico. Jueves, culto de adoración. Y también congrégate con nosotros en los cultos presenciales. Viernes, culto de milagros a las 6 de la tarde. Sábado, culto de jóvenes en Victoria a las 3 de la tarde. Domingos, 8 y 10 y media de la mañana y nuestro último culto dominical a las 3 de la tarde. No dejes a tus hijos en casa, tráelos a Taber Kids, a nuestros cultos presenciales para que aprendan palabra de Dios. Para estar al tanto de las noticias de tu iglesia, síguenos en Facebook e Instagram como Tábero Solután. Visita el Tábero Solután en la carretera litoral, kilómetro 109, desvío a Santiago de María. Estamos a minutos de iniciar nuestro culto online. Quédate y escucha todo lo que Dios tiene para ti. Inicia tu semana de la mejor manera con nuestro programa Tiempo de Fe a través de Facebook Live todos los lunes a las 6 de la tarde. Y puedes enviarnos tus peticiones a nuestro WhatsApp 7092-1021. Puedes acompañarnos en todos nuestros cultos virtuales a las 6 de la tarde. Martes, hora de oración. Miércoles, estudio bíblico. Jueves, culto de adoración. Y también congrégate con nosotros en los cultos presenciales. Viernes, culto de milagros a las 6 de la tarde. Sábado, culto de jóvenes en Victoria a las 3 de la tarde. Domingos, 8 y 10 y media de la mañana y nuestro último culto dominical a las 3 de la tarde. No dejes a tus hijos en casa, tráelos a Taber Kids, a nuestros cultos presenciales para que aprendan palabra de Dios. Para estar al tanto de las noticias de tu iglesia, síguenos en Facebook e Instagram como Tábero Solután. Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestro culto presencial. En este momento comenzamos.
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, 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 ¿Cómo saber si soy salvo? ¿Cómo saber si soy salvo? Romanos capítulo 15 y versículo 4. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes, pongámosle un poquito de atención a la lectura, hermano. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Siempre, Señor, nos ponemos en tus manos, reconociendo, Padre, nuestra incapacidad, pero a la vez reconociendo, Señor, la sabiduría tuya, y ella es la que nosotros clamamos, Señor, para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos permita dar una sana interpretación, Padre, a un tema tan precioso y a la vez delicado como es, Señor, esa doctrina perfecta de la salvación. Danos la humildad, Señor, danos aquella sencillez para poder expresar, pero también, Señor, la humildad para recibir lo que tú tengas preparado esta mañana para cada uno de nosotros. Gracias por la vida de tu congregación, Señor. En tu nombre oramos con acción de gracias. Amén y amén. El anhelo y deseo de este siervo inútil es de que el tema que tocamos, que iniciamos nosotros el domingo pasado, no se haya perdido, hermano. Que dentro de las personas, que creo que somos la mayoría que estuvimos el domingo pasado, a mí no me cabe la menor duda de que el Señor mandó palabra para todos nosotros. Nos exhortó y nos confrontó. Y yo espero de que ningún pajarito, como dice la parábola del sembrador, que usted haya sido un terreno comparado con el camino de la entrada a X o Y extensión de terreno, que cayó a la orilla y llegó el pajarito y se comió la semilla. La semilla es la palabra que el Señor Jesús tiró, hermano. O sea, de los que salimos de aquí emocionados también, y los afanes del mundo, ya la salida del portón, ya somos otros, y todo aquello, la emoción que tal vez sentimos cuando escuchamos un versículo que impactó nuestras vidas, se ahogó.
O seamos de aquel terreno, hermano, que solo un momentito logramos llegar a la casa, almorzamos y todavía estábamos con la emoción. Pero la raíz se topó con la roca y no permitió que siguiera creciendo la planta y también pereció. Entonces el anhelo, hermano, para estos temas que el Señor permite, lo cual digo, sencillos pero profundos y delicados. ¿Y delicados en qué aspecto? En que crea usted o no crea, nos estamos jugando una eternidad. Ese es el cristianismo, hermano. Es la lucha por alcanzar esa vida eterna. Es la lucha por entender el principio de nuestro Señor Jesucristo, el por qué vino a la tierra. La única razón por la que Él vino es por la restauración del alma de las personas. No vino por otra cosa. Porque el mismo ser humano, con ese famoso libre albedrío que Dios permitió que tuviésemos, decidimos siempre hacer lo incorrecto. Y eso pasó desde la creación en el huerto del Edén. Y a partir de ahí, todo aquel plan maravilloso que Dios tenía, nosotros los seres humanos permitimos que no siguiera aplicándose en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, ese pecado imputado que viene de esos tiempos fue lo que desarrolló el plan maravilloso antes de la fundación del mundo, de mandar al Redentor, al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos de que es la única forma como nosotros podemos accesar al Padre y poder estar por una eternidad con ellos para siempre y siempre. Entonces, hermano, vemos nosotros que como que no le estamos poniendo mucha importancia a eso. Y estamos viviendo un cristianismo como nosotros lo inventamos o nosotros decimos que esa es la forma como debe de ser. El domingo pasado estuvimos hablando de ciertos versículos, tocamos Efesios, donde la salvación no es por obra, sino que es por gracia. Explicamos que uno de los grandes problemas es el manejo de la gracia. Pero ahora el Señor ha permitido que iniciemos con este texto de la epístola o libro a los Romanos, que es muy importante, hermano. Porque el cristianismo es cierto que es por fe, pero la fe debe de ser fundamentada para ser una fe salvífica, porque podemos tener una fe falsa. Muchas personas tenemos la fe falsa, no es una fe salvífica, no es una fe verdadera, porque la fe verdadera aguanta, la fe verdadera no se mueve. Y la fe que nosotros creamos en nuestra mente natural es una fe que se bota rápido, hermano. Rapidito la desechamos porque no es una fe verdadera. No es una fe montada en bases bíblicas. Porque nosotros los cristianos tenemos un fundamento, tenemos una base, tenemos una guía, tenemos un mapa por el cual dirigirnos en esta vida. El que no es cristiano no hay ningún problema, hermano. Si aquí no venimos a pelear con nadie, aquí venimos para las personas que nos llamamos cristianos y dice que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, son las que nos deben de mantener en esta vida como debe de ser para agradarlo a Él. Para eso son estos mensajes. Porque la otra persona no lo va a entender, hermano. La Biblia lo dice, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Dice, para él dice, son locura. Y tiene razón, la Escritura no se equivoca. Él dice que esto es una locura, que lo diga. Pero para nosotros los que estamos creyendo o medio creemos, hermano, y decimos que la Biblia es la palabra de Dios, le voy a repetir por segunda vez, nos estamos jugando una vida eterna en dos posiciones. Una, donde usted ya sabe y nadie quiere llegar, que es el infierno, hermano. Una vida entera, una vida eterna de sufrimiento.
y la otra es una vida eterna en la presencia de nuestro Señor, donde dice de que no vamos a necesitar luz porque el Cordero va a iluminar, dice, toda la ciudad, dice el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué le quiero decir, iglesia? Cristianos, medio cristianos, o como nos querramos llamar, usted decide. Vimos de que sí podemos nosotros, como cristianos, saber si somos salvos o no somos salvos. Más adelante vamos a tocar un tema relacionado a eso, que lo toqué en el culto de las 10:30 del domingo pasado, que no lo vimos nosotros a las 8, pero hoy sí lo vamos a ver. Entonces mire usted lo interesante de las Escrituras. Dice que todas las cosas, dice Pablo, hablando, refiriéndose a las cosas pasadas. Todo, dice, ha quedado para enseñanza de nosotros. Todo lo que está escrito en las sagradas, en el sagrado libro que usted tiene, la Biblia, todo es para enseñanza, hermano, a pesar de los tiempos, de los siglos pasados. El viernes tocamos cierto punto acerca de eso. Entonces, lo que está escrito, hermano, en ese sagrado libro que usted tiene, es para cada uno de nosotros. Ahí está la vida, ahí está la sana doctrina, ahí está la forma como usted en realidad va a encontrar la vida eterna. Es la forma como usted va a saber si es salvo o no es salvo, hermano. Y no va a andar como otras religiones diciendo, si vos que sos Dios para saber si sos salvo. Pues sí, ellos no entienden esto. La persona que le dice eso a usted es porque no sabe de esto, hermano. Y lo digo con respeto, pero lo digo con la realidad también. Porque la Biblia le enseña a usted que usted debe de saber que es salvo. Que usted es una persona que ha nacido de nuevo. Que usted es una persona que estaba seguro que estaba como el pueblo de Egipto antes de ser rescatado por Dios. Que usted estaba también todo lodoso, batiendo lodo como estaba el pueblo haciendo adobes. Y la Biblia a usted le dice que usted estaba completamente así de sucio y en la oscuridad. Y por la misericordia de Dios salió usted y pasó a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, completamente limpio a los ojos de Dios, sin merecerlo, y de la gracia. Entonces todo está escrito, hermano. Y sobre eso yo quiero mencionar unos versículos, pero hay muchísimos más para que usted se dé cuenta que se refiere a esto de que está en la Biblia escrito. En Juan capítulo 20, yo lo voy a ir leyendo, hermano, por cuestiones de tiempo, voy a ir leyendo los versículos, usted anótelos si le interesa. Juan 20:31 dice, pero estas, oiga bien, estas, ¿cuáles? Estas cosas, esto que ha sucedido, se han escrito, dice. Mira lo interesante, hermano. Interesante con lo que está diciendo Pablo también en Romanos. Es que la Biblia es una sola, hermano. Lo que pasa es que no queremos nosotros entrarle, no queremos escudriñar, no queremos estudiar, siendo templo y morada del autor y revelador de la palabra que se llama el Espíritu de Dios. Pero estas se han escrito, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿A dónde nosotros vamos a ver esa realidad? Es en las Escrituras, hermano. Si aquí no se trata que yo te diga, que vos me digas a mí que yo pienso que vos sos salvo, que yo creo que vos sos salvo, que mi mujer es salva, que mi esposa es salva. Aquí eso no importa, hermano. Aquí no son percepciones humanas. Aquí es lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Y dice, para estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. ¿Y vida qué? Vida eterna. ¿En quién? En su nombre. La primera epístola de Juan, el capítulo 5, versículo 13, nosotros lo leímos el domingo pasado y es lo que le dice a usted, que usted puede saber que es salvo y que tiene vida eterna. Dice Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, dice,
en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que ¿qué? Que tenés vida eterna. Entonces aquí no es cuestión, hermano, que no soy Dios. Aquí un cristiano tiene que tener la seguridad, hermano, de que es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que ha sido una persona arrepentida y es una persona que ha entendido y sigue entendiendo cada vez lo que significa la gracia. Que yo recibo algo en el cual yo soy inmerecedero recibirlo. Una definición sencilla. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11 dice: y estas cosas, dice, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo les está narrando cómo fue que quedaron en el desierto por desobediencia toda la generación de adultos que salió de Egipto para la tierra prometida por haber desobedecido. Y Pablo les dice, esas cosas, les dice, son un ejemplo para ustedes. Son un ejemplo, sí, pero es que pasaron allá en Deuteronomio, lo está diciendo, así que el tiempo aquí no interesa, hermano. Aquí le está dando la autoridad Pablo a usted para que todo eso que sucedió anteriormente, eso le puede pasar a usted. Que puede caminar en el desierto creyendo que va bajo la sombra de Dios y no entrar a la tierra prometida. Esos son los cuidados, iglesia, que las Sagradas Escrituras nos hacen ver. Ahora bien, viendo todo esto, la necesidad de todo esto manejarlo con la Escritura, que depende de lo que yo lea, debo de hacer algo como es absorber eso para mi vida y eso aplicarlo, no solo guardarlo, sino que se debe de aplicar. Esas son las cosas que a mí me pueden dar una seguridad de cómo voy actuando y si en realidad yo soy una persona completamente arrepentida y me considero, hermano, que no merecía lo que Cristo hizo, pero que por gracia yo soy salvo. Y tengo esa seguridad en mi vida. Eso es lo que la Escritura plantea para un cristiano. Es que no sé, pastor, es que aquí dice que podemos saber si tenemos la vida eterna con nosotros. Y si usted no sabe, ¿por qué no la tiene, iglesia? Es porque ha vivido con una fe que no es la fe salvífica, sino que tiene una fe a su manera, a lo que mi esposa piensa de que soy yo, o yo pienso que soy mi esposa, o lo que yo pienso de mis hijos, o mis hijos piensan de mí. Nada que ver. Que influye en nuestro comportamiento como testimonio, esos son otros $10. Pero estoy hablando de algo personal, que es la salvación, que es la adquisición de la vida eterna, hermano. De eso estoy hablando. Pero con respecto a eso, nosotros como personas que por la pura misericordia de Dios el Señor ha permitido que estemos delante de una congregación, hermano, exponiendo la palabra de Dios, lo cual es delicadísimo, como usted no se imagina. Tiembla uno. No crea que uno viene aquí a querer apantallar, hermano. Aquí viene con una presión, pero tremenda. ¿Pero presión de qué? ¿Del hombre? No. Presión de un reclamo de Dios. Porque usted puede pensar que este pastor aquí, pero a mí no me interesa lo que usted piensa. Porque como no le leo su pensamiento, y hay un dicho que no está en la Biblia, pero que es cierto, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces no me interesa, pero yo sí sé que Dios está viendo mi corazón. Y que para mí en la exposición de la palabra, si no se trata y si no se clama a Dios como tiene que ser y no reconoce uno su imposibilidad natural y clama la sabiduría divina, uno sabe, hermano, que hay reclamos de parte de Dios para uno. Porque no nos estamos fundamentando en la sana doctrina. Y ese es el cuidado, esa es la presión que uno tiene, hermano, cuando no trata de agradar al hombre, sino que trata de cumplir lo que el Señor está poniendo.
Entonces, ¿por qué motivo tocamos estos temas? ¿Por qué motivo confrontamos una congregación? Uno, y para mí el principal, es porque nos llamamos seguidores de Cristo. Y Cristo a lo que vino a la tierra es a redimir al ser humano, a dejar establecido las normas, las bases, los estatutos de cómo una persona puede alcanzar la salvación. Y eso es lo que nos manda a nosotros, iglesia, a recordarle con mucho amor a usted y respeto de que no se olvide de esto. De que un día, hermano, un día, no sé cuándo, vamos a tener que entregar las cartas de venta. Y ahí va a ser, dice el Señor, el lloro y el crujir de dientes, y ya no hay retroceso. Las cosas son aquí. La oportunidad es hoy, iglesia, no es mañana, porque el mañana es incierto. Ese es un hermano, de que si el Señor vino a eso, nosotros debemos de seguir ese ejemplo y debemos también de tener ese amor por las almas y tratar hasta donde se nos permita de llevar una sana enseñanza de lo que significa esto, hermano. Y que nosotros como iglesia estemos conscientes de lo que nos estamos jugando hoy. La vida eterna, hermano. Mañana está bien, hermano. Mañana hágalo. Ojalá Dios le permita llegar mañana. Porque hubo mucha gente que sí dijo, hermano, y no llegó al mañana. ¿Dónde estarán? Vaya usted a saber. Pero las cosas son hoy, cuando la palabra nos confronta. Y la otra es de las posiciones, el mismo Señor lo dijo en Mateo capítulo 16, 26, no lo busque. Porque dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Dice. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa es la posición, hermano, que a nosotros no es que nos obligue, sino que debemos de sentir ese mismo amor, hermano, por toda una congregación, por nuestros familiares, porque hay algo que aquí se termina, pero que sigue en la vida espiritual. Aquí nadie somos eternos aquí en la tierra, hermano, pero sí tenemos una eternidad en otro lado. Y a eso es que vino el Señor, y eso es lo que explica Él mismo. ¿Y de qué le sirve, hermano, tener todas sus posiciones? Yo no estoy en contra de eso, y a todos nos gusta vivir bien. Y todos queremos un mejor carro, y todos queremos una mejor casa, y está bien, hombre, ¿y por qué no? Si trabajamos. Pero el problema que Jesús dice cuando te enfocas solo en eso y tenés algo más importante que eso, ¿por qué? Porque cuando te muran ni los calzoncillos te vas a llevar. Y en la tumba te van a poner la camisa más viejita porque es para los gusanos. ¿Y de qué sirve, pues? Y perdiste 80 años, 90 años, 100 años, 120 años si querés aquí en la tierra. Y viviste bien. Y te olvidaste que sos un ser creado. Y te olvidaste que venís del polvo y al polvo vas a regresar. Y lo has visto en personas. Y has visto también ejemplos que nadie se lleva nada. Pero ¿a dónde fue tu enfoque? En lo terrenal. Y Jesús, a quien tú llamas tu Salvador, te lo está diciendo esta mañana. ¿Y de qué le sirve al hombre? ¿De qué te sirve a ti todo ese montón de títulos, todo eso? ¿Te deben de servir? Claro que sí. Pero ¿de qué te sirve en ese momento donde Dios te dice, hasta aquí llegaste, papá? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta todos los días? Yo creo que si lo hiciésemos y tuviéramos la seguridad de que esto sí es, de que va a llegar un momento que aquí dejamos todo, creo que nuestra vida fuera distinta. Y tal vez nos enfocaríamos más arriba. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, raíz de todos los males, le dice, el que es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor cuando todo está enfocado a eso.
Esas son las situaciones, hermanos, por las cuales nosotros estamos en la obligación, y no obligación solo por la demanda, sino que es el amor que Dios pone, porque sabemos y creemos que hay un destino final, hermano. Y que no queremos que seres queridos, nuestros seres conocidos, personas que hemos vivido en una iglesia, hermano, y estemos engañados. Y veamos la vida como un cristianismo simple. Ya no, si yo voy al taber, y el taber no es nada, hermanos. Si quien salva es Cristo, no es una iglesia, no es un nombre. Es Él y su doctrina, sus enseñanzas, todo está escrito, dice, para enseñanza de ustedes. Eso es lo que el Señor manda, hermano, para que nosotros tomemos eso en realidad. Pero puede haber personas también que digan, ¿y este pastor? ¿Cómo es que se atreve o quién le da la autoridad de confrontar a una iglesia, de confrontarme a mí y preguntarme, ¿es usted salvo, hermano? Que usted mismo se conteste. ¿Y quién le da esa autoridad o por qué lo hace este pastorcito? Porque hay gente que es expresa, lo cual a mí me tiene sin cuidado. Lo que le quiero decir, hermano, que hasta para eso tiene bases uno. Para imitar a hombres que en realidad son siervos de Dios, fueron siervos de Dios. Y que nos enseñan lo que significa el amor a una congregación. Hombres que no les importó lo que su congregación pensara de ellos, le importaba lo que Dios ponía en sus corazones para transmitirlo por amor ¿a qué? Por amor a las personas. El apóstol Pablo es uno de ellos. El apóstol Pablo anhelaba que su congregación estuviera en la sana doctrina, hermano. Pero el apóstol Pablo también confrontaba a sus congregaciones. Busque conmigo esto si quiero que lo busque, hermano. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 5. Entonces, estos son los ejemplos que uno sigue y las bases para poderle decir a usted, hermano, examínese. Estamos a tiempo, hermano. Ay, es que usted que soy salvo, que no soy salvo. Si es que esa es toda su vida. Si es que un día, hermano, usted va a morir, quiera o no quiera. Va a morir. Vamos a morir. Y eso es lo triste, hermano. ¿Y sabe qué? Ya no hay retroceso. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. Examinaos, les dice, a vosotros mismos si estáis en la fe. Mire confrontación, hermano. Mire el amor, mire la importancia que este hombre le daba a las personas, a sus congregaciones. Porque mucho la salvación la tenemos en nuestra mente metida, que solo porque pertenecemos a una denominación o solo porque vamos a todos los cultos de X o Y denominación, y en eso creemos nosotros que tenemos la vida eterna, porque todo el concepto que tienen las personas, mis vecinos, mi familia, es que soy bueno. Eso no es nada, hermanos. Esa es parte de. Pero aquí estamos hablando de algo más profundo. Aquí estamos hablando de la vida eterna, iglesia. Y eso mismo que Pablo le está diciendo a los corintios, con el respeto que usted se merece, se lo trasladamos a usted. Examinémonos. Y yo no le digo examínense, yo digo examinémonos, hermano. A vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice. ¿Y cómo me voy a probar, pastor? Sencillo, hermano. Sencillo. Usted se conoce perfectamente usted. Su esposa o su esposo dice que lo conocen a usted, usted dice que la conoce, pero hay cosas que solo usted la sabe.
Quien se conoce mejor es Dios a usted y usted mismo, de ahí nadie más. Nos conocen un porcentaje alto, pero hay cosas que no se conocen. Entonces Pablo dice, para ver, dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. Probaos, ¿cómo me voy a probar? ¿Qué cambio he tenido en renovación de mi mente? ¿Qué cambio he tenido en la renovación de mi corazón? ¿Qué cambio existe en mi vida en un análisis que yo debo de hacerlo con mi vida anterior? Hay algo que me prueba a mí. Fíjese bien. Hay algo que puedo decir yo que me prueba a mí, hermano, que ha habido un cambio. Eso es lo que el apóstol dice. Examinaos si la fe que usted tiene, hermano y hermana, es la fe salvífica. Es la fe que te da la seguridad y que reconoces que seguís siendo malo, porque hasta que el Señor nos lleve a su presencia vamos a seguir siendo malos. Ya está en el paquete nuestro, pecados imputados que tenemos. Pero eso no, pero a la vez tenemos la gracia de Dios que cubre todo eso, hermano, y lo perdona todo. Cuando en realidad lo hemos recibido. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que no te anda con la carga, porque sabes que hubo alguien que pagó por ti en la cruz del Calvario. ¿Y cómo me pruebo? Pues de esa manera, hermano. ¿Qué dicen de mí cuando me ven que salgo con la Biblia y voy para la iglesia? Hipócrita. Ay, te oigo los gritos que pegas, los cacerolazos que te tira la señora, como son casitas que uno estornuda a la tercera casa y a la cuarta le en salud, le dicen a uno todo, ¿se oye? ¿Qué piensan en mi trabajo de mí? ¿Qué dicen? No, anda luchando. Yo no estoy hablando de perfección, hermano, porque no hay perfecciones. Aquí, perfecciones a los ojos de Dios sí, por el sacrificio de Cristo. Pero ¿qué dicen? ¿Qué perciben de nosotros? ¿Qué percibe usted de usted mismo? A eso se refiere el apóstol Pablo. Examinaos, dice, y probaos. Aquí no antes que dice aquel de mí, no, eso no te interesa. ¿Qué pensás tú? ¿Cómo ves tu cambio? ¿Cómo ves un cumplimiento de la Sagrada Escritura que dice que te es necesario nacer de nuevo? ¿Qué tanto has nacido de nuevo? Esas son las percepciones, hermano. Eso es probarse a uno mismo. Y luego termina el apóstol y dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos, dice, que estéis reprobados. Eso quiere decir, iglesia, que uno puede sentirse aprobado o desaprobado por Dios. Cuando una persona camina bajo la gracia de Dios, uno reconoce, hermano, lo difícil que es esto. Uno reconoce que el cambio no es de la noche a la mañana. Uno reconoce que todos los días cae, pero que no se queda tirado, sino que vuelve a levantarse y le da gracias a Dios por eso. Uno sabe que peca, porque todos pecamos. El que diga que no ha pecado, dice Juan, es un mentiroso, dice, y le hace mentiroso a él. Pero cuando pecamos ya hay una diferencia distinta, como yo pecaba antes. Porque cuando alguien me caía mal, yo sentía odio. Y podía vivir tranquila mi vida con ese odio. No me afectaba en nada, decía yo. Aunque por dentro me afectaba. Pero yo andaba viviendo mi vida bien. Hoy no puedo odiar, no me puedo dar ese lujo. Porque no va contra la Escritura, hermano. La Escritura manda que amemos a nuestros enemigos. Entonces debe de existir una lucha dentro de mí. ¿Entre quién? Entre lo espiritual y lo carnal, porque mi carne quiere destrozarlo. Mi carne quiere hacerle un mal, hermano, peor que el que tal vez me hicieron, pero mi espíritu me dice que no. Entonces, ¿a quién voy a obedecer?
voy a obedecer a quien más alimento. Si yo alimento mi parte espiritual, pero ¿cómo la voy a alimentar, hermano? ¿Cómo voy a hacer ejercicios espirituales? Levante un gimnasio espiritual. Pesas espirituales, hermano. La armadura de Dios para defendernos en todo momento, la fortaleza de Dios. La Biblia alimentando ¿qué? Nuestro espíritu. Entonces vamos a lograr vencer ¿qué? La carne. No hay otra forma. Por eso es que somos vencidos a cada rato los cristianos, porque alimentamos más la parte exterior que la parte interior. Habiendo dicho eso, hay unas declaraciones de parte de nuestro Señor Jesucristo que yo creo que a todos nos mandan a reflexionar, hermano. Jesús, en el pasaje que vamos a leer, se está refiriendo al día del juicio final, cuando cada ser humano compadecerá ante el tribunal divino. Pero pastor, ¿y por qué nos va a leer eso si la iglesia no va a estar en eso? Pues sí, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cada una de las personas que hemos entendido la gracia, la hemos recibido, llegamos a un arrepentimiento genuino y hemos pasado a ser ¿qué? Miembros del cuerpo perfecto de Cristo, donde Él que es la cabeza. Eso significa bajo obediencia. Entonces nuestro Señor Jesucristo, viendo la forma como somos los seres humanos, desde ese tiempo de Él, ya deja establecido para que usted y yo meditemos y tengamos cuidado. Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Mire qué tremendo esto, hermano. Yo sé que tal vez dentro de la congregación podemos haber esta mañana personas que digan: es que quizás usted, pastor, no ha entendido la gracia y usted está metiéndonos que es por obra esta cosa. Puede ser que alguien no piense. Yo, con el respeto y cariño que le puedo tener, yo le digo: lea las escrituras, hermano. Entienda lo que es la gracia, hermano. La gracia, y más que todo viniendo del Señor, no significa que yo la recibo y vivo mi vida como yo quiero, hermano. No significa eso. Lo cual mucha gente así lo piensa. Mucha gente dice que vive en gracia del Señor, pero su vida dice lo contrario. Estamos viviendo más en el mundo que en las cosas del Señor. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el mundo lo jala a uno, hermano. El mundo puede más con sus placeres, sus deleites. Hagámonos una pregunta. Las personas que se relacionan bastante con el mundo, una pregunta nada más. Si tiene usted 15 amigos que no son cristianos y con los 15 sale usted, y con los 15, ¿a cuántos ha traído a Cristo? ¿A cuántos ha traído a Cristo en una profesión de fe, su testimonio? Lo más probable es que lo están jalando a usted, hermano o hermana. Eso es lo más probable. Pero usted dice que sigue siendo cristiano. ¿A cuántos ha traído a Cristo? No al tabernáculo, a Cristo. ¿A cuántos? 5 amigos. ¿A cuántos? Su testimonio los ha convencido. Su cambio de vida los ha convencido. Ese es un buen examen, hermano, que cada uno y hermana, que cada uno deberíamos de hacernos. Dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Fíjese bien la palabra, Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mire todo lo que hicieron en la vida, hermano. Predicaron el evangelio, fueron pastores, le cantaban alabanzas al Señor, servían en X o Y denominación como ministerio, todo eso hacían. El concepto natural de la persona sí es de que es salvo, pero en el día del juicio es lo triste. Entonces estas personas le van a reclamar al Señor.
Y mire lo que el Señor les va a decir, porque ellos en tu nombre, y le decían Señor, Señor, le decían 2 veces. Verso 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Es garantía que yo sea pastor y predique? No. No es garantía. ¿Es garantía que porque me levanto temprano y vengo a servir soy salvo? No. ¿Es garantía porque tenía que hacer ciertas cosas en mi casa y no me importó y me vine a la iglesia? No. ¿Es garantía que porque toque una guitarra o agarre un micrófono soy salvo? No. Por sus frutos los vas a conocer. Esta gente, lo que el Señor está advirtiendo es lo siguiente, iglesia: que no existe, óigame bien, no existe ninguna obra antes de llegar a los pies de Cristo que sea valedera para una salvación. Ninguna obra. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Creíste que por tu trabajo te merecías la vida eterna. Estás pero no equivocado, hijo, estás súper equivocado. ¿Creíste que por la ofrenda, por el diezmo que dabas te iba a salvar? No, eso servía para la obra del Señor y gloria a Dios por eso, pero siempre estás frito, hijo. Así de sencillo es esto, iglesia. Personas que nunca van a entender lo que es la gracia y van a querer buscar agradar a Dios por medio de sus posibilidades. Negativo. No se puede. No se puede, hermano. Y voy a terminar con una de las evidencias, con una evidencia de la parte interna para saber si soy salvo. Vaya conmigo a Romanos 8:15 y 16. Con esto vamos a terminar. Y creo que esto nos va a ayudar para lo que hemos venido hablando, de que aquí solamente usted, hermano, solamente usted, hermana, nadie más. Lo tienen. Es decir, subraya y apréndaselo, hermano. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Por el espíritu le decimos a Dios: papito, Padre mío. Pero aquí es donde vamos al versículo 16. Y le quiero hacer una aclaración que lo ve en su Biblia. Hay 2 palabras ahí que son espíritu, pero hay una con E mayúscula y una con E minúscula. Cuando usted en la Biblia encuentra espíritu con E mayúscula, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y cuando usted encuentra espíritu con E minúscula, es su espíritu, su parte interior. Por eso le hago la aclaración. Dice el versículo 16. El espíritu, dice, ¿con qué? E mayúscula. ¿Está hablando de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu mismo, dice, da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu, con E minúscula. ¿De qué da testimonio? De que somos hijos de Dios. Entonces, aquí concluimos que no es mi papá, no es mi mamá, no soy yo, no es mi tía, no es mi tío, no es el chucho ni la lora que me van a decir a mí que soy salvo. Ni yo tengo la autoridad de decirle a alguien sos salvo, tampoco. Eso se llama herejía, hermano. Y se llama herejía en el evangelio, en los evangelismos que hacemos nosotros, que le decimos a la persona que solo porque recitó una oración va para el cielo, que tiene vida eterna. Eso es herejismo. Y lo digo aquí en Roma, porque aquí está la Biblia. ¿Quién tiene la autoridad de decirle a otra persona que es salvo? ¿Quién? A menos que sea otro Dios, con D mayúscula, por supuesto. Aquí dice bien claro, hermano,
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, es el Espíritu de Dios quien le va a decir a usted que usted es un hijo, una hija de Dios. Por lo tanto, tenemos vida eterna. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por el amor tuyo demostrado, Señor, en permitir que toquemos estos temas, Señor. Es probable que no mucho nos guste, pero si la iglesia dice a una sola voz, somos confrontados, levantemos nuestras manos y digamos gloria a Dios, porque eso se trata la palabra de Dios, exhortarnos y confrontarnos, hermano. Porque habemos muchos, como dice Jeremías, de un corazón duro que necesitamos ese martillo que quebranta la roca, que es la palabra. Dios no quiere, hermano, dice la Biblia, que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, hermano. Dios no quiere que nadie se condene. Y sepa algo, Dios no lo condena, somos nosotros los que nos condenamos. Dios no condena a nadie, hermano. Dios mandó a su Hijo para que todo el que quiera, hermano, óigame bien, todo el que quiera tenga la vida eterna. Hoy es un momento, hermano, de reflexionar. Hoy es un momento de que podamos nosotros meditar y ver en realidad eso que la palabra nos confronta y dice que lo podemos tener, la vida eterna. Hay tantas cosas, hermanos, que falta por decir, versículos que tenemos que aplicar en nuestras vidas, que debe de buscarlos. Acuérdese que lo que está escrito ha quedado para enseñanza de nosotros. Anhelemos, hermanos, fundamentarnos. Cuesta. Es que no vamos a venir a hablar cosas que no son. La gracia es gracia, hermano. La gracia es gracia. Pero el pastor John MacArthur dice que la salvación, dice, es por gracia sola, dice. No existe otra forma. Pero no es sencillo, dice, alcanzarla. Se necesita, dice, oiga bien, se necesita del conocimiento de la verdad, arrepentimiento, sumisión a Cristo como Señor y deseo de obedecer su voluntad en su palabra. Entonces la gracia no es la gracia que muchos creemos, que vamos a hacer de nuestra vida lo que querramos. Estamos engañados, iglesia. Y eso es lo que el Señor quiere, que no sigamos de esa manera. Yo lo único que le pido esta mañana, lo único, hermano, yo no le voy a decir levante la mano para recibir a Cristo en su corazón, no, hermano. Yo lo que le voy a decir esta mañana es de que reflexione usted mismo. Que nadie lo va a ir a confrontar, confróntese usted solo. Si está en la fe, le dijo Pablo a su congregación. O si estamos aprobados. No es otra persona la que me va a venir a decir eso a mí. Yo tengo que saberlo. Estamos hablando a la iglesia. Eso es lo que el Señor quiere esta mañana, hermano. Que no desperdiciemos tanto tiempo que hemos pasado en una casa de oración, en un templo, y hemos venido a nada, hermano. El cristianismo se llama salvación. El cristianismo se llama vida eterna, hermano. Te doy las gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Anhelo, Señor, en lo más profundo de mi corazón, como congregación que también soy, de que nos ayude, Señor, y que tengamos la valentía cada uno de nosotros de confrontarnos.
de ver y saber si en la fe que caminamos es la salvífica o la inventada por nosotros. Que si estamos aprobados o desaprobados. Muchas gracias, Señor, porque lo recibimos con humildad, tu confrontación, y sabemos de que lo que tú quieres son cosas buenas para la vida de cada uno.